Conservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos aquí este día, martes 21 de mayo del 2019, con nuestro compañero de Frecuencia Subversa, David Toctahuano, aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo están? A todos, a quienes nos escuchan y nos ven por los diferentes medios, tanto audiovisuales como radiales. Así es, como nos comenta David, como nos señala, Frecuencia Subversa Radio se retransmite a través del dial 940 AM o también a través de la plataforma web www.radiocce.com. La misma plataforma permite a las personas que están ahí con los celulares todo el día que se puedan descargar de Play Store la aplicación Radio CCE HD, en donde pueden acceder también a la franja esta interesante que se da aquí en Radio Casa de la Cultura en este mismo horario, los días viernes del Nunca y Zulu, para hablar de hip hop, igual con perspectiva crítica. También en esta misma franja podemos señalar los programas de Las Compas, de Brujeres al Aire, o también de el programa Locas como tu abuela. Entonces, a estar pendientes, a estar escuchando y reflexionando a través de estos espacios radiales que nos han sido asignados. El día de hoy, martes 21 de mayo, vamos a conversar sobre 3 temáticas con David. Vamos a abordar y hacer reflexiones críticas sobre estos procesos que se vienen dando en nuestro país y en nuestra ciudad específicamente. Recordamos a todos los radioescuchas que están fuera del país que Radio Frecuencia Subversa se retransmite y se organiza y se produce desde Quito, Ecuador. Entonces, con esto empezaríamos el programa del día de hoy. Les voy a mencionar rápidamente los temas que vamos a conversar. Vamos a conversar sobre el caso de la detención del ciberactivista Ola Vini en Quito, que fue el 11 de abril, el pasado mes, y también conversaremos sobre el nuevo posicionamiento del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a su vez estaremos conversando en un panorama más local en cuanto a nuestro país. Estaremos conversando sobre estas reformas que plantean la flexibilización laboral. Así que quédense con nosotros en todo este programa. Invitamos a que puedan compartir y difundir su espacio Frecuencia Subversa Radio, un espacio alternativo para la contrainformación, para la contracultura y para distintos tipos de escenarios que han sido marginados o invisibilizados por los medios de comunicación tradicionales.
¿Qué te parece, David, si comenzamos conversando un poco del caso de Olavini, este activista sueco? ¿Tú tal vez supiste, te enteraste algo? ¿Qué fue lo que llegó a ti? Bueno, claro, o sea, fue más que todo como parte de la coyuntura de la detención de Julian Assange, ¿no? Parte de todo se fue conjugando en un solo hecho a partir de estos acuerdos que está teniendo Ecuador con Estados Unidos, ¿no? Y toda esta serie de entremarros que se vienen armando. Bueno, lo de Olavini llega a ser eso, ¿no? El resultado de toda este show más mediático, lo diría yo, ¿no? Y vemos cómo se arma un circo alrededor del marco legal, judicial, en contra de alguien que, bueno, más allá de la polémica figura que llega a ser Julian Assange, bueno, o sea, termina siendo ridículo detener a alguien solamente por el hecho de ser amigo, ¿no? Realmente hay muchas cosas que salen a la vista. Por otro lado, hemos visto que los medios de comunicación han dado, como tú mismo dices, espacio y han difundido mucho más del caso de Julian Assange, y como tú dices, es mucho más o doblemente injusto que seas apresado, que te deleguen una situación de cautiverio simplemente por en el caso de Olavini, por ser amigo de Julian Assange. Hay algunas personas que dicen que tal vez detrás de esto hay una intención del gobierno, de la gobernabilidad, de una u otra manera de sentar un precedente, pues igual en el contexto que tú mismo decías, se surge esto de que se filtran los documentos que inculpan al presidente Lenín Moreno dentro de esferas de corrupción y de paraísos fiscales, como es INA Papers. Entonces, algunos análisis internacionales dicen que esta es como una represalia que el gobierno ecuatoriano toma, no solo para los amigos de Julian Assange, sino también para estas personas que están dedicadas a trabajar por el software libre y la privacidad de Internet. Bueno, hasta el mismo Fernando Villavicencio también se vio medio como que inmiscuido en este tema, ¿no? Con el secretario de la presidencia, Santiago Cuesta, también hubo esta otra polémica de que sí, también, que no se aleja de este tema que estamos tratando, ¿no? Sobre el caso Arroz Verde, claro, que va igual, ¿no? Claro, o sea, al principio era como que sí, estaba en contra de seguir atacando a Rafael Correa, ¿no? Y seguir con este show mediático, pero cuando ya le tocaron a Lenín Moreno, ya otra vez comienza la represalia. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, que el gobierno de Lenín Moreno se quiere hacer intocable, sea como sea, ¿no? Incluso saliéndose del marco legal y judicial. Y eso lo demuestra tanto el caso de Olavini, ¿no? O sea, ahí tenemos expuesto toda esta situación que, más allá de tener o no simpatías, o sea, el punto es que esto sale de lo que es lo legal, básicamente, ¿no? O sea, no puedes detener a alguien solamente por un simple capricho, ¿no? Y ahí vemos también otra vez a la ministra del Interior ahí siempre servil a lo que el gobierno o Lenín Moreno o quien esté atrás de Lenín Moreno le diga. Sí, lastimosamente es doloroso ver cómo estos estamentos se vuelven serviles o sumisos a ese status quo o esa cuestión, ¿no? Como tú mismo nos comentas, David, realmente este caso y este hecho también nos permite ver o nos permite, a través de este caso, de esta ilegalidad de la detención de Olavini, podemos ver, como tú dices, un panorama más global, ¿no? En el que estos gobiernos, en el que esta forma de gobernabilidad omite totalmente esos mismos preceptos constitucionalistas sobre los cuales ellos mismos se vanaglorian, ¿no? Si no, regresemos a ver los casos de las empresas transnacionales mineras que están en Quinzacocha o en distintas regiones del país, en donde las comunidades presentan acciones de protección en los que los juzgados les dan a favor, les favorecen, los juzgados favorecen a las comunidades y a la tierra y a la vida, pero después en la aplicación y en la práctica las empresas no salen, siguen estando presentes en los territorios. Entonces vemos cómo funciona, ¿no? Y cómo se vuelve como un patrón un poco de
de accionar, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema de Hola Vini, quisiéramos también poder brindarles un poco de detalles que como decíamos y mencionábamos, los medios de comunicación han omitido. ¿Quién es Hola Vini? Hola Vini, de 37 años, es un ciudadano sueco residente en Ecuador. A su vez, es el director técnico del Centro de Autonomía Digital CAD, que es una asociación registrada en Ecuador y en España. Esta asociación trabaja en pro de la privacidad digital, la seguridad y el anonimato. Ellos y ellas desarrollan software libre y gratuito para proteger la privacidad, la seguridad y el anonimato. El CAD ha ayudado a desarrollar proyectos como Enigmail, Tor, OTR, B4 y COI-IM. Todos estos son espacios cibernéticos que permiten encontrar privacidad a la gente que utiliza esto, ¿no? Que realmente es algo que debería ser justo poder exigir, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar subyugados a tener que entregar toda nuestra información a través de nuestras cuentas o cosas así, ¿no? Entonces también hay un tema de este sentido, pues globalmente se trata de hacer el Internet otro espacio controlado, se podría decir, ¿no? Controlado por los gobiernos, controlado por un cierto tipo de plataforma. En este documento que nos ha sido llegado aquí a Frecuencia Subversa, hay como una bitácora desde el 11 de abril, en donde se plantea todos los sucesos cronológicamente a partir de su arresto y está hasta el 2 de mayo. Estaremos también difundiendo este documento que está construido y configurado para la solidaridad con Hola Vini. Como mismo tú nos decías, David, la ministra o María Paula Romo o cualquier figura que esté detrás de este Ministerio del Interior siempre va a estar ligado a querer justificar, a querer o tener que, no sabemos realmente cómo funcionan esas cuerdas del poder detrás, ¿no? Pero realmente este es uno de aquellos casos en los que la ministra del Interior, a través de sus declaraciones y a través de sus comienzan a culpabilizar, comienzan a armar un escenario, prácticamente podríamos decir un montaje. Ya hemos visto como otros ministros del Interior, antes de saber y antes de investigar, ya están en sus cuentas diciendo o imputando a la gente, ¿no? Y eso es una ilegalidad, pues no se respeta el principio del beneficio de la duda que se postula. Y además en los medios públicos, bueno, más bien gubernamentales, también se arma una especie de campaña, ¿no? Diciendo las razones por las cuales es detenido Hola Vini. Entonces también ves ahí, porque bueno, ahora actualmente, además de tener instrumentos como el Ministerio del Interior, también el gobierno cuenta con un sistema o aparataje de comunicación, ¿no? Que se vino construyendo desde el anterior gobierno. Y esto el actual gobierno, digamos que sí lo ha sabido manejar, ¿no? Hacer una publicidad a favor suya de las acciones que ellos hacen. Entonces ahí también vemos cómo, bueno, desde el arresto de Julian Assange, especialmente, cómo se vino armando esta campaña mediática del por qué se justifican estas acciones que estamos hablando ahora. Así es, realmente, como menciona David, a través de estos estamentos sin investigaciones se culpabiliza, y en ese sentido podríamos decir a través de esta bitácora que el 11 de abril a las 2 de la tarde fue apresado, pues Hola Vini estaba en línea para abordar un vuelo desde Quito a Ámsterdam, donde abordaría otro vuelo para Tokio, Japón. Es ahí donde lo retienen y Hola Vini nota que no es intervenido ni por Policía Nacional, ni por Policía de Antinarcóticos, ni de Inmigración, sino que más bien lo interviene la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos, algo que realmente para los que estamos acostumbrados a ver ese ejercicio policial brutal en las manifestaciones, ni siquiera sabíamos que existía esta unidad de delitos tecnológicos, ¿no? Entonces, el 11 de abril a las 2 de la tarde, a las 14 horas, Hola Vini es intervenido en el aeropuerto. El mismo 11 de abril a las 7 de la mañana, la ministra María Paula Romo ya estaba pronunciándose con respecto
con respecto a este tema de los hackers y de la seguridad para las plataformas gubernamentales. El 11 de abril a las 7:28 de la mañana, la ministra del Interior, María Paula Romo, da una rueda de prensa en la que asegura que 2 hackers rusos y un miembro de Wikileaks viven en Ecuador. Ella también dice que le han dado la información a las autoridades pertinentes. Romo dice que ella no permitirá que Ecuador se convierta en un centro para los hackers. A su vez, 3 horas más tarde, a las 10:07 de la mañana, Olavini, a través de sus cuentas, hace una declaración haciendo referencia a los comentarios de María Paula Romo. Él dice, especifica que la ministra del Interior tuvo una rueda de prensa diciéndolo la cuestión, y lo que él responde en este aspecto es que está en inglés, entonces por eso hasta la traducción. Ella dijo que esta información iba a seguir, que iba a proceder hasta la fiscalía. Entonces, Olavini, este 11 de abril, a través de su cuenta de Twitter, expresa que son unas noticias bastante preocupantes. Parecería, Olavini ya dice, parecería que podría ser una casa de brujas. Entonces, Olavini ya estaba un poco al tanto, ya estaba como oliéndoselas. Recordemos que él estaba saliendo para Japón, y eso también se puede ver en los comentarios, que hace un seguimiento a sus cuentas de Twitter, en donde él muchos días antes, ya había expresado su interés por viajar a Tokio a asistir a un curso de artes marciales. Entonces, vemos más o menos cómo se van dando las cosas. Claro. Bueno, pero de lo que tú me dices, pero ¿por qué no lo arrestaron antes? Dice, justamente cuando lo sacaron a Julian Assange, esa sería la interrogante. Si es que tanta información tenían. Así es. Realmente, como tú mismo dices, David, es interesante ver cómo ellos esperan realmente a este punto para apresarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde en este documento, que es en favor y a solidaridad de Olavini, se especifica que en el momento de su arresto ninguna orden de arresto fue mostrado a Ola, ¿no? Ellos se hicieron parte del pasaporte de Olavini, y después, cuando le llevaron un documento a Olavini, según esto es testimonio de Olavini, ¿no? En una campaña internacional de solidaridad. Entonces, Ola nos dice que este documento, que después los policías le blandían en la cara al momento de la aprehensión, Vini pudo notar que en el documento que lo aprendían, el nombre del titular no era Olavini, sino era un nombre que estaba en ruso. Ola no pudo sacar una foto del detalle, así que pasó nomás desapercibido. En este documento, que los policías también mostraban a Olavini, decía que la persona que debía ser aprehendida es de proveniencia rusa y no sueca. Este es un detalle que se sigue repitiendo hasta incluso en la audiencia, pues Fiscalía y los aparatos estatales ni siquiera podían determinar si es que Olavini era suizo, ruso o sueco. Según este documento, nunca su nacionalidad fue acertada, sino que más bien iban como que intentando a través de este hecho. Otro de los precedentes que justifican supuestamente la aprehensión de Olavini es que, según la policía, una persona llamada Marco llamó a la línea de 1-800 delito y dijo que había un ciudadano ruso llamado Olavini que tiene vínculos con Julian Assange. Es decir, entonces más o menos por ahí no hay una prueba, una forma de inculparlo directamente. Cuando posteriormente a esto, él es requisado de sus aparatos y en el momento en el que fue intervenido en el aeropuerto, no hubo una cadena de custodia sobre evidencias, no hubo nada de eso. Recientemente vimos que se le ha imputado que le han encontrado un servidor, que le han encontrado gastos de más de $2,000 en internet, y que esos son los motivos realmente para tenerlo preso, ¿no? No se dice específicamente en la primera audiencia, pues a través de las cuentas también se dice que
tal vez Olavini pudo haber sido responsable de hackear cuentas y de plataformas ministeriales. Sin embargo, esto no fue una evidencia precedente que se haya podido presentar en esa primera audiencia. En esta audiencia que se dio, se dieron 90 días de prisión hasta seguir con las investigaciones para Olavini, y estaremos pendientes, pues justo el día de mañana, 22 de mayo, va a ser esta siguiente audiencia en la que se le tratará de formular otros cargos a Olavini. Estaremos al pendiente, estaremos al monitoreo. Igual es impensable creer que te puedan detener simplemente por hacer uso de aparatos electrónicos por el activismo del software libre y de la privacidad en Internet. ¿Qué ser amigo de Julian Assange? Y independientemente, claro, si es que estás involucrado en esto y en un momento dado, Julian Assange, en nuestro caso ecuatoriano, estaba protegido, políticamente correcto, o de una u otra manera, entonces ser amigo de Julian Assange. De hecho, Olavini, anteriormente, antes de que sea criminalizado y antes de que pase todo esto, una de sus conferencias, una de sus ponencias se llama como Ecuador, un paraíso para la privacidad y el software libre, algo así, ¿no? Entonces también hay como una ambivalencia, ¿no? Sucede una cosa política y eso es lo que hace que comiencen a perseguir a Olavini, que de seguro hoy en día desde la prisión no estará pensando que Ecuador es tanto un paraíso, ¿no? Entonces, como que por ahí se va gestando y por eso nos pareció aquí desde Frecuencia Subversa importante poderles traer a colación para que todos estemos pendientes de qué va a pasar o qué va a suceder con el caso de Olavini el día de mañana en su audiencia de formulación. Veamos qué sucede, y esto solamente demuestra que no, bueno, desde mi perspectiva, no hay nunca una independencia o autonomía como tal de los órganos del Estado, ¿no? Siempre van a estar fieles y serviles al gobierno de turno. Creo que aquí queda demostrado aquello. Así es, totalmente. Otra cosa que es necesario señalar es que el trato que le dan a Olavini en prisión es realmente deplorable, pues él es vegetariano, entonces en ese sentido la alimentación que le pueden dar o que le pueden brindar en una situación de cárcel es deplorable. Entonces en ese sentido él no tiene esa posibilidad. Igual en el caso fue que con sus abogados más de 18 horas después de haber sido detenido. Otra de las imposibilidades que le dan a Olavini es que no hay ningún traductor sueco aquí. Entonces, es decir, hay un montón de trabas y situaciones que de una u otra manera van sesgando esa posibilidad de hallar justicia y que más bien posicionan a este momento como una cuestión política, ¿no? También. Claro, porque si revisamos bien los hechos, o sea, es más como que una improvisación de lo que hace tanto el Ministerio del Interior y la Justicia, ¿no? Como que es una orden y ellos solamente tienen que cumplirla, pero no saben cómo cumplirla. Si es que nos damos cuenta al revisar esa cronología de hechos que ya nos leíste, ¿no es cierto? Claro. Eso es básicamente, aquí solamente prima lo político en favor de que le beneficie o no al gobierno de turno. Eso es todo, a partir del retiro de exilio de Julian Assange. Así es, y igual desde nosotros creo que es necesario posicionar, porque detrás de este tema se trata de querer ver, por ejemplo, en el lado de Correa, como tú dices, ellos dicen que esto o sea, se utilizan estas cosas de INA Papers, del caso Arroz Verde, como para hacer como que fuera una cuestión totalmente ligada a la cuestión política o esa dicotomía que hay entre estos partidos políticos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, no se posiciona ni se deja ver que hay un encierro, que hay ilegalidades en una detención, que hay formas así. Entonces, claro, y a partir de esto es que he visto que viene como que, no sé, una fricción o una crisis ya de la relación que llevaba el gobierno de Lenín Moreno con algunos medios de comunicación. A ver si lo puedo citar, por ejemplo,
hasta con este medio llamado La Posta del periodista Vivanco, también me enteré que el fin de semana hubo un roce que creo que le denunciaron al medio del señor Vivanco. Entonces, como que lo de Olavín, incluso hasta de quienes menos pensamos, no tomaron de muy buena forma la noticia de esta detención arbitraria, si miramos bien el panorama, ¿no? Así es, hay que estar pendientes de todos modos a que no sucedan este tipo de irregularidades, este tipo de autoritarismos que se dan solo porque es una cuestión política. Ahora podemos concluir que el caso de Olavini está totalmente lleno de un trasfondo y de intereses también políticos, pues de una u otra manera en el documento que les pude dar lectura hace un momento, también se da seguimiento a lo que opina y a lo que informa el presidente Lenín Moreno, y ahí es justo en la semana en donde es detenido, él sale a un país a hacer conversaciones a lo que le preguntan sobre el caso de Julian Assange, le preguntan otras delegaciones de otros países, y él lo único que responde es con esta cuestión del caso de Olavini, diciendo que se ha logrado hacer vínculos, o sea, cosas que realmente para nosotros es situaciones y circunstancias que son mucha tela para cortar, que van más allá, ¿no? Es decir, este caso le cae como al gobierno como que fuera realmente un trabajo de investigación o algo así, cuando es criminalización por los activistas que están moviéndose, ¿no? La anterior semana hubo un acuerdo, pues, entre la Gran Bretaña y Ecuador, también cabe anotar. Así es, y realmente estos acuerdos se van dando. Ahora entendemos y escuchamos que una de las cosas alrededor del caso de Olavini es que va a ser entregado todas estas evidencias que han sido recabadas y que han sido extraídas y sustraídas de la casa de Olavini, del departamento en Quito, y también de su persona, van a ser entregadas a plataformas investigativas de fuera, ¿no? Si no es de Estados Unidos, como tú dices, será de Inglaterra o de Gran Bretaña. Igual es realmente da un escozor pensar en eso, en esas formas de criminalización. Igual si habláramos del caso de Julian Assange, creo que nos podríamos alargar completamente. Otro tema, una situación que da ahí, aparte de todo lo que hace, y que Suecia ya había archivado esta cuestión que le habían puesto a Julian Assange, una demanda por abuso sexual, algo así, y en este caso, en este contexto, cuando ya habían archivado y cuando ya se había trabajado y hecho investigaciones al respecto, se vuelve a reabrir el caso. Entonces ven que una persona cae, o sea, la caña está cortada y la gente sigue cortando más y más caña de esa caña partida, se podría decir, ¿no? Ese es un pasaje bíblico. No cortarás la caña que está quebrada, algo así. No sabía. Es Isaías, no, mentira. No, pero por fuera de las cuestiones bíblicas, y lo digo porque es una frase que la confraternidad carcelaria le impulsó mucho en los años 80, esta frase de no cortarás la caña. Entonces, a estar pendientes de eso, estar siempre al pendiente de qué hay detrás de las grandes noticias y de las masivas formas de comunicación, siempre a tratar de investigar un poquito más, a no quedarse con solo lo que nos es delegado. Entonces, a estar pendientes. Vamos a ir al primer cortecito musical y a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Vamos a escuchar algo de la banda quiteña de Trash Black, Avatar. Trash Black, ¿verdad? Sí. Sí, esa es. Vamos a escuchar algo de Avatar y regresamos para conversar del posicionamiento del alcalde y también de las nuevas reformas de flexibilización laboral que se vienen al país. Volvemos. Comienza la condena de una vida eterna, despojando mis recuerdos, desganando sentimientos. Soy la sombra inmortal, aloja la crueldad. Buscando ser querido, buscando ser confundido, matando
sobre mundo extraño, tristeza impura, siniestra comedia que marca mi existencia. He aquí mi ser, que clama descanso, ya no quiero vivir, una algo existir, muérdeme a mí. He aquí mi ser, que clama descanso, ya no quiero vivir, una algo existir, muérdeme a mí. Buscando ser debido, buscando ser tan bonito, vagando sobre mundos extraños, tristeza y pura, siniestra comedia que marca mi existencia. He aquí mi ser, que clama descanso, ya no quiero vivir, un amargo existir, muérdeme a mí. He aquí mi ser, que clama descanso, ya no quiero vivir, un amargo existir, muérdeme a mí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite la percepción de las formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. En la sala Víctor Niveros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré?
La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, acompañados de nuestro compañero David, quien está aquí para colitarnos a reflexionar, a posicionar, a denunciar, a responder a todas esas situaciones que se dan en nuestro territorio y que consideramos que se podrían hacer o rehacer, de construir o construir de mejor manera, ¿no? Estábamos conversando sobre las ilegalidades en la detención de Ola Vini, ciberactivista por el software libre y por la privacidad en Internet, que el día de mañana tiene su audiencia de formulación de cargos, 22 de mayo, estaremos al pendiente. Vamos ahora sí a conversar sobre el posicionamiento del nuevo alcalde, Jorge Yunda. Aquí esto fue la semana pasada, en el contexto y en el marco también de muchas manifestaciones de los estudiantes de medicina internos, que también fue una de las causas por las que hubo represión en el centro de Quito, en una de estas marchas que los estudiantes de medicina estaban en el centro, se volcaron al centro de Quito y era necesario hacer el posicionamiento del alcalde, por lo que hubo bastante represión, hasta por parte de la policía municipal, entidad que no está destinada ni autorizada para ejercer, ni reprimir, ni ejercer violencia. Entonces, convérsanos un poco, David, ¿qué tienes en mente alrededor de este posicionamiento y de esta primera semana? Bueno, esto viene a partir de las elecciones. Creo que yo, por lo menos en lo que se refiere a alcaldes, nunca había vivido unas elecciones así. Hablamos de un alcalde que gana tan solo con el 22% de los votos. Bueno, también hubo una cantidad tremenda de candidatos, o alrededor de 18 me parece. Entonces, en ese sentido, que Jorge Yunda haya llegado, nos marca un contexto de muchas interrogantes, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan de trabajo que él tiene, ¿no? Pero más que todo sobre qué significa la figura, el personaje que ha construido a lo largo de los años Jorge Yunda, ¿no? En sus diferentes facetas, ¿no? Es muy multifacético el hombre, ¿no? Es doctor, es radiodifusor, ¿qué más es? Bajista. Músico. Fue asambleísta y ahora es alcalde. Pero sobre todo, lo que, bueno, más polémica ha traído a la figura de Yunda es ser dueño y monopolizador de varios medios de comunicación, radiales especialmente, y con 2 canales de televisión, UHF. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿por qué Jorge Yunda llega a ser una figura ahora pública, como alcalde, ¿no? Digamos que esto es parte de un fenómeno político y social, si lo queremos decir, que no solamente se ha dado, por ejemplo, aquí en Ecuador. También tenemos, por ejemplo, quizás el caso más cercano que tenemos es lo que ha pasado en Guatemala, sí, con el presidente Jimmy Morales. ¿Quién es Jimmy Morales? Bueno, ¿quién fue Jimmy Morales antes de ser el presidente de Guatemala? Él fue un famoso actor de comedia de Guatemala. O sea, es más o menos como aquí. Como Peña Nieto, que era actor de telenovela de Televisa y de ahí fue presidente. Más aquí, al contexto ecuatoriano, más sería como David Reynoso. Jimmy Morales, y llegó a ser presidente, cobijado por un partido liberal de derecha. El otro caso que tenemos es el caso de Ucrania. Bueno, no puedo pronunciar su nombre, pero bueno, él también fue un comediante. Toca aprender ucraniano. Entonces él también fue
Volodymyr Zelensky es el nuevo presidente De Ucrania. de Ucrania, si es que no estoy mal, si es que alguien nos puede corregir, sería bueno. Él también fue un comediante de ahí, ¿no? De Ucrania. Si vamos a la historia, también podemos remitirnos a Reagan también, ¿no? Él también fue un periodista, creo que fue comentarista de fútbol americano, y también a partir de su popularidad llega a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, ahora regresando a lo de Yunda, ¿qué es lo que yo quiero llegar? ¿Qué tan importantes llegan a ser ahora los medios de comunicación? O sea, qué tan potentes, qué tan influenciables llegan. A ver, corregimos primero, ¿no? Corregido, nos envían aquí al interno de los micrófonos el nombre del presidente de Ucrania, actor cómico y novato en la política, quien ganó esta abrumadora victoria en la elección presidencial, es Petro Poroshenko. Entonces, ya ahí tenemos la información. Entonces vemos qué tan ligados van la política y los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación llegan a ser tan influenciables en la sociedad. Y eso es, digamos, hijo o producto, es el fenómeno de Jorge Yunda, ¿no es cierto? O sea, como alguien salido de las mismas entrañas de la sociedad quiteña especialmente, o sea, alguien que tuvo casi toda su infancia y adolescencia en San Roque, o sea, hablamos de alguien que conoce realmente al quiteño como tal, ¿no? Como vi alguna vez en alguna publicación de Facebook, es alguien que desde la Marín no se pierde. O sea, así es. Entonces, esa fue también uno de los factores por los cuales llega Jorge Yunda, ¿no? Cómo él logró dar una lectura correcta a lo que realmente lo piensa el quiteño, no lo que quiere, que eso ya es otro tema, pero o sea, ¿qué es lo que realmente, cuál es la necesidad del día a día del quiteño, ¿no? Que tiene que soportar? Y entonces, ¿cómo lo hace Yunda? A través, primero, de su agrupación musical y después de las diferentes medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo llegó a ser eso una mina de oro? Y lo segundo, eso con respecto a los medios de comunicación. Lo segundo es que Jorge Yunda representa también esta nueva hegemonía que se vio dando o configurando a partir del correísmo, ¿no? Con la llegada de Rafael Correa a la presidencia y en el transcurso, de lo que fue el gobierno de él, llegaron a formarse nuevos grupos hegemónicos en lo económico como en lo político. Y en lo económico, Jorge Yunda también es un producto de aquello, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver todos estos elementos que hemos mencionado, entonces vemos cuál es el significado potente de Jorge Yunda, ¿no? O sea, cómo es, o sea, que no es quizás algo de la casualidad que se viene dando esto, ¿no? Esto ya creo que son 3 años desde que, así más o menos como chiste, como del estilo del personaje, lo vino diciendo, ¿no? Y hasta que se llegó a plasmar en la realidad. Ahora, con lo que respecta a qué es lo que propone Jorge Yunda, tiene la frase... Antes de eso, yo también quisiera decirte que, claro, es como un aspecto hasta medio correísta, ¿no? Así como de decir, claro, la diferencia es que Correa sí viene de unas familias acomodadas y media clase. Claro, pero sí es como esa idea, esa intención de ser popular, de querer agradar a estas clases populares. Y ahora en esta primera semana también las primeras acciones que ha hecho, esto de quitarles los carros y los celulares a los concejales, es una acción para ganarse gente también, otra vez, ¿no? Claro, y ahora la gran interrogante que nos debemos hacer es pensar qué es lo que le espera a una ciudad como Quito, ¿no? Quito tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, tenemos la población del Uruguay. Solo en Quito, o sea, imaginémonos, ¿no? O sea, qué problema tan grande, ¿no? Es la ciudad de Quito, ¿no?
qué tan difícil es movilizarse para quienes vivimos a largas distancias y por ello es que tenemos este problema de movilidad y también este otro problema, bueno, o proyecto del metro de Quito, ¿no? Que bueno, se inauguró caricaturescamente allá en las primeras paradas, cuando el resto todavía sigue en construcción y todavía estamos ahí con un caos vehicular tremendo. En el sur de Quito, específicamente. Claro, bueno, ni tanto, o sea, desde aquí, desde el Ejido, todavía está ahí, siguen los trabajos y para el sur sigue todo eso, ¿no? Y también, bueno, la gente en el centro está muy preocupada porque no saben qué va a pasar con las casas, ¿no? Bueno, el metro también es otro tema que hay que analizar. En fin, bueno, o sea, nos preguntamos, o sea, ¿qué es lo que le espera a la ciudad de Quito con Jorge Yunda, ¿no? Bueno, el programa político de él se enmarca en símil con lo que fue la campaña de Donald Trump. Bueno, algo interesante. La misma frase, ¿no? La misma frase, hagamos Quito grande otra vez. Make Great American Again. O sea, hacer grande Quito otra vez es lo que hizo Jorge Yunda. Como si alguna vez fue grande, o sea, grande en esos términos. Claro, ¿no? y bueno, lo que Jorge Yunda, bueno, y al igual que los demás candidatos, tuvo como eje, y siempre lo tendrán como eje los demás postulantes de la alcaldía, es el centro histórico, ¿no? Y bueno, vemos que la principal oferta de campaña, o el principal elemento más bien de discurso de campaña de Yunda fue que el centro histórico debe ser la fuente turística por excelencia de Quito, ¿no? O sea, hasta dijo que quería hacerlo como Disneylandia, perdón. Entonces, bueno, eso también genera preguntas sobre qué va a pasar con las condiciones sociales, especialmente que tiene el centro histórico, que son innumerables, ¿no? Y hasta ahora no se han logrado resolver. Y más aún cuando quieres hacer del centro histórico un eje turístico con las características de Disneylandia, ¿no? Cuando aquí, esto viene desde que a Quito se lo declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el 79. Exacto. Gracias. Entonces, bueno, o sea, y desde ahí, desde el 79 hasta el presente, o sea, Quito se mueve bajo el paradigma del turismo, ¿no? Pero la interrogante es, ¿qué turismo queremos implantar, no? Y vemos que el turismo que se ha querido implementar es por ejemplo, de la exclusión, básicamente, ¿no? Y hasta por parte de gobiernos, como fue el de Correa, al querer hacer de San Roque un tremendo... Otra ronda. Pero bueno, 10 veces más, ¿no? Quiso como que hacerlo como el modelo que había en Bélgica, ¿no? O sea, hacer los 5 estrellas. Entonces, eso significa también otras cosas, ¿no? Y bueno, uno de los problemas es, por ejemplo, los vendedores ambulantes, o sea, que bueno, están en toda la ciudad, eso hay que decirlo, pero en el centro histórico también se concentra un número importante. El día de ayer yo, escuché a Jorge Yunda, ¿no? Y no precisamente en un medio municipal, sino en una de las radios que es de su franquicia. Bueno, todavía, algo importante por anotar. Y él decía que tenía el proyecto de darles unas especies de kioscos a estos vendedores, ¿no? Y eso es algo que ya, digamos, lo hizo Paco Moncayo con estos centros comerciales. Claro. Y sabemos que cuando algo te da una institución, no es para todos. O sea, siempre va a haber alguien relegado y el problema va a persistir, igual o peor. Entonces, esa es otra interrogante que vamos a ver cómo se va a desarrollar. No sé si tengas hasta ahora algo que decir. Así es, o sea, esto del tema de la informalidad es una situación que se le viene difícil porque igual la gente debe y tiene el derecho de ganarse la vida como pueda. Y mejor si es que estas formas de informalidad de una u otra manera le resultan un vacío para que no se siga entregando dinero a estas grandes transnacionales de supermercados. Más bien creo que desde Frecuencia Subversa como que está claro el apoyo al trabajo ambulante y a las distintas formas del trabajo. Creo que nosotros, como desde este espacio radial, estaremos al pendiente de todas estas acciones que se den por parte de la municipalidad y de todo lo que nos ha mencionado David ahorita. Creo que este discurso del turismo, del progreso, también es algo que está
matando la vida comunitaria en el centro histórico y también en algunas otras ciudades de la capital a través de este acoso a los comerciantes, a todo eso, o en un término un poco más académico, eso le llaman gentrificación, ¿no? Que es la intervención municipal o gubernamental sobre las zonas y los espacios y las residencias y todo tipo de cuestión urbana para hacerlo rentable para grandes capitales, para grandes espacios. Y creo que, no sé que si estarás de acuerdo, esto, por ejemplo, en el caso de Venecia, es lo que la ha hundido a la ciudad totalmente, una política turística excesiva, exagerada, ha hecho que Venecia ahora tenga problemas sociales súper profundizados, se podría decir, ¿no? Tal vez conversaremos un poco de eso, y son los espacios que nos van dando, ¿no? Que nos van resultando de esta aplicación de estas herramientas o funciones municipales con los espacios comunitarios. Para ir cerrando un poco y ir a hablar un poco también de esa flexibilización, ¿qué más te queda por decirnos de lo que se viene del alcalde? Bueno, para ir, porque en esto también da mucho por hablar, pero... Y seguiremos, de hecho. Bueno, lo que tenemos que anticiparnos es que, bueno, vemos que y Jorge Yunda va a tener siempre cobijado bajo él a sus medios de comunicación, porque desde luego van a ser de él. Ya lo dije hace unos minutos que él el día de ayer habló para una de sus radios, ¿no? No, realmente yo no lo he escuchado todavía en otro medio de comunicación, la verdad. Pero ayer por suerte, sintonicé una de sus radios y le escuché ahí. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si con el gobierno de Lenín Moreno vemos que es capaz hasta ahora de cobijarse bajo los medios de comunicación, no sé qué nos espere con Jorge Yunda, ¿no? Así es. Hay que estar al pendiente y hay que estar siempre de una u otra manera no entregando nuestra perspectiva y nuestra devoción, nuestra fe ciegamente a estos aparatos o estas formas que la democracia burguesa busca para reproducir el poder, ¿no? No importa si es popular o si es del pueblo, si en la Marín no se pierde, como dices, si a la final sigue estando en esta estructura que nos oprime, que es una estructura realmente antihumana y pro capitales y pro economía. Entonces realmente hay que estar siempre al pendiente y siempre reflexionando desde estos espacios que nos quedan, ¿no? También conversar con la gente, hacer comunalidad, hacer colectivismo desde estos espacios cotidianos que tenemos. Vamos a dar unos saluditos que nos han llegado hasta ahorita. Pedro Palacios nos dice saludos al programa, bacán Pedro, esa es ahí, saludos a la gente de la 13. También Jordi Francisco Viñachi nos dice muy interesante su programa por toda la fundamentación de la información. Saludos para David, esa es. Saludos Jordi, un viejo amigo. Esa es. También tenemos un comentario de Marta Velástegui que nos dice tiene que mantenerse turístico el centro histórico. Creo que nunca ha sido turístico, o el turismo es un discurso que se va dando con respecto a los diferentes gobiernos. Creo que el centro histórico, lo que ha sido antes de ser turístico, siempre ha sido un espacio dinámico, de mercados, de viviendas, de comunidades. Recordemos que en San Roque hay la primera comunidad específicamente con escuelas y con espacios bilingües, se podría decir, de nuestro territorio. Y bilingüe no inglés-español, sino bilingüe español-quichua. Entonces, el centro histórico tiene detrás mucho más que el turismo, ¿no? Claro, pero bueno, claro que digamos que ya es turístico, pero turístico en función de qué, ¿no es cierto? O sea, en función de exclusión que ha sido históricamente fundamentada desde las autoridades. Eso es a lo que yo realmente me refiero. O sea, porque de ahí turístico, claro que es turístico, claro que sí, se puede hacer turismo de las iglesias o de otros lugares, ¿no? Pero si eso implica exclusión, ahí es donde uno se pregunta, o sea, así es. Y se cuestiona realmente eso. Y hemos visto normalmente cómo se excluye a esas personas, a las trabajadoras sexuales, por ejemplo, es una pugna, una lucha de exclusión que les están haciendo irse de un lado al otro. Y con eso también estamos al pendiente de ver qué sucede en el centro histórico. Es un
espacio bastante diverso, se podría decir. Ahora nos queda súper poquito tiempo para hablar de la flexibilización laboral y las reformas. Creo que nos va a tocar solo dar un tentempié para el próximo programa, adentrarnos un poco en esta situación y en estos momentos. Realmente lo que se viene para algunos, para los medios de comunicación, que a veces titulan que la jornada laboral se reduce, la gente está festejando, no se sabe, hay confusión, pero lo que hemos visto a través de las experiencias de otros países con los tratados del FMI, del Fondo Monetario Internacional, y estas flexibilizaciones laborales, es que solamente se profundiza la desigualdad y se incrementa la pobreza, ¿no? ¿Qué opinas tú? Claro, es lo que yo hace unos pocos días decía, que era el regreso a una tercerización, pero una tercerización ya legitimada, legalizada. Ese es el problema. O sea, tenemos también algo sobre los emprendimientos. Esto de Uber Eats, claro, de Cabify. pero ahí también habría que preguntarse, ¿qué entendemos por emprendimiento? O sea, ¿cuándo delimitamos qué es emprendimiento y cuándo no? O sea, ya tenemos una empresa toda ya constituida, pero aún así la seguimos llamando emprendimiento y por ende esa empresa puede seguir teniendo estos contratos a prueba sin las remuneraciones de ley, porque se considera emprendimiento. Esos son los vacíos que nos dejan estas nuevas reformas que se establecen desde la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que qué ley vamos a tener ahora? O sea, ¿bajo qué se puede refugiar el trabajador? Claro, sí, totalmente, y esto de los emprendimientos es algo que ha surgido de una manera expresa. Esto del Uber y del Cabify ha hecho también que se sacudan las grandes mafias y argollas de poder, como el taxismo, como el transporte, y ahora estas argollas ya ni siquiera sabemos, o sea, es decir, Uber ya ni siquiera podemos... No hay una oficina donde se pueda protestar, y si es que hay una oficina habrá una secretaria que está igual de explotada que los mismos trabajadores de Uber, y la cuestión del sindicalismo se vuelve un poco más difícil, estas situaciones, y según lo que vi, para emprendimiento, para que te contraten estas empresas piramidales que les hacen trabajar a los emprendedores, entre comillas, es 3 años, dicen, de 3 meses a 3 años en periodo de prueba para obtener un contrato. Se nos quedan fuera también otros oficios como las empleadas domésticas, por ejemplo. O sea, ya se quiso hacer algo, pero no fue suficiente. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder con estos empleos que quizás no son los más tradicionalmente reconocidos? O sea, tenemos aquí, o sea, nos dicen que son 4 días y 12 horas, pero, o sea, vas a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ajá. Y después del viernes, ¿qué vas a...? Eso no me quedó claro, o sea, creo que vas a trabajar a medio tiempo, o sea. Sí, hay vacíos totales, hay vacíos que se vienen y que hay que estar al pendiente, que no hay que dejarnos ver, y que hay que realmente impulsar y ahondar en la colectivización, en las formas estas de apoyarnos entre todos, entre los trabajadores, entre las personas explotadas. Entonces, nos quedamos en deuda, David y yo, desde Frecuencia Subversa, quedamos en deuda para seguir conversando sobre la flexibilización laboral. Le vamos a dedicar todo el espacio que sea necesario para poder conversar y poder ir también llenando estos vacíos, así sea con una crítica y una reflexión. Creemos... y estamos convencidos, David, me podrás decir que todas estas cuestiones, estas fórmulas, de estos tratados del FMI que se vienen son cuestiones de la burguesía que no favorecen realmente al gran grueso de la población. Cerramos entonces con un poquito de palabras. Claro, es una nueva tercerización de las grandes multinacionales, grandes empresas a los empleados, ¿no? Para que de ahí ellos contraten otros empleados, la tercerización, pero ya legitimada. Legalizada. Así es, a estar pendientes. Un saludo para todos aquellos luchadoras y luchadores sociales que se levantan día a día por ganarse su lucha diaria, su pan de cada día, los trabajadores y trabajadoras ambulantes, a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, venezolanos y venezolanas que están pasando malos ratos y que también están pasando buenos ratos. A ellos les dedicamos este abrazo solidario. También mandamos un saludo a Andrés Vázquez, el caballo que nos escucha desde Atuntaki, esa es, ahí saludos para la people, y también
Para los que nos escuchan de fuera del país, de la ciudad, para los que están disfrutando, para los que están ahí, esto es Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, un espacio para la contrainformación, para la difusión, para la contracultura y también para posicionar estos temas que incomodan al escenario de la comunicación masiva de los medios tradicionales. Gracias, David. Gracias y nos vemos. Chao. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En la exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle